La máquina de lamentos. Nunca pensé que una curiosidad pudiera devorarme así, tan rápido y sin aviso. La noche estaba tan cerrada que sentía la oscuridad adherida a mi piel como un manto húmedo. Y aún así, seguí adelante, hacia la fábrica que todos en el pueblo decían que estaba olvidada por el tiempo y por Dios. Apenas crucé el portón oxidado, un olor a metal mojado y aceite rancio me golpeó el rostro. Respiré hondo y el aire me supo a hierro y a miedo. El interior era un laberinto de acero y sombras. Cada paso que daba resonaba con un eco que parecía burlarse de mí, multiplicando mis propios movimientos hasta que no sabía cuál era real y cuál no. Entonces los escuché. Primero un susurro imperceptible, un quejido que parecía surgir del propio suelo. Intenté ignorarlo, pero la fábrica tenía su propio pulso y cada máquina silenciosa parecía latir con el mismo ritmo de mi corazón. Ven. El sonido no provenía de ninguna dirección concreta y sin embargo me llamaba por mi nombre. Un frío paralizante subió por la columna vertebral mientras avanzaba, arrastrado por una curiosidad que ahora se mezclaba con pánico. Los engranes oxidados chirriaban y se movían solos, aunque sabía que nadie había tocado nada. El aire estaba cargado, pesado, como si respirara conmigo, y cada exhalación producía un sonido gutural que se confundía con los lamentos que me rodeaban. Tropecé con algo húmedo en el suelo y miré. Era sangre, pero no estaba fresca. Parecía derretirse en una película viscosa que reflejaba la luz de un fluorescente que parpadeaba intermitente, proyectando sombras que se contorsionaban y me perseguían. Sentí con horror que cada sombra adoptaba mi forma, replicaba mis movimientos antes de que yo los hiciera. Grité, pero mi voz no fue mía, era un eco deformado que respondía a su propia cadencia, mezclando mi terror con algo antiguo y hambriento. Corrí. Cada pasillo parecía extenderse infinitamente. Los techos se alzaban y las paredes se retorcían, formando ángulos imposibles. Intenté abrir una puerta, pero se cerró sola, golpeándome y arrancándome un grito que resonó junto a los que ya escuchaba. El laberinto de metal y sombras me empujaba, pero no había salida. Cada rincón estaba lleno de ojos que no estaban ahí, de manos que no se movían, de susurros que decían cosas que mi mente no quería entender hasta que lo comprendí. Me vi reflejado en un charco de aceite negro, y en la distorsión entendí la verdad. Los lamentos que me perseguían eran míos. Cada grito que creí escuchar afuera, cada eco que creí ajeno, había sido mío todo el tiempo, atrapado en la fábrica. La maquinaria no solo recordaba, sino que alimentaba su hambre con mi miedo, con mi dolor. Intenté arrancarme de allí, golpeé paredes, repliqué pasos, pero la fábrica nunca terminaba. Mi cuerpo se sentía líquido, mezclándose con la sombra y la sangre con cada grito que lanzaba, que alimentaba el horror que antes me acechaba. El silencio se rompió en un coro infernal, un estruendo de gritos propios y ajenos que me envolvieron, que me tragaron. Entonces comprendí. Ya no estaba solo, pero tampoco vivo. La máquina necesitaba más de mí, y yo, irremediablemente, era parte de ella. La oscuridad ya no era un manto, sino un líquido viscoso que me envolvía. Cada paso que daba me hundía más en un suelo que parecía vivo, palpitante, absorbiendo mi peso y mi desesperación. Intenté gritar, pero mi voz volvió a ser una mezcla de eco y llanto ajeno, como si miles de almas atrapadas en la fábrica se burlaran de mi intento de liberación. Mis manos tocaban paredes que respiraban, que se contraían y expandían como pulmones metálicos, impregnadas de aceite, sangre y polvo antiguo que olía a muerte. A lo lejos, un zumbido mecánico empezó a crecer. Un sonido que parecía latir en sincronía con mi corazón, pero más profundo, más feroz. Cada engranaje que giraba resonaba dentro de mi cráneo, perforando mis oídos con un dolor que se extendía a mis huesos. Traté de correr, pero el espacio se deformaba.
Pasillos que eran estrechos se hacían eternos, puertas que recordaba abiertas se cerraban de golpe, y el eco de mis pasos regresaba multiplicado, burlón, cruel. De repente me encontré frente a una cámara de máquinas antiguas, enormes ruedas dentadas y tubos que parecían arterias llenas de un líquido oscuro que burbujeaba y respiraba. Allí escuché un murmullo distinto, un susurro que me heló la sangre. Siempre has estado aquí, siempre serás parte. Me agaché, tratando de huir, y vi mis propias manos, deformadas, transparentes, como si fueran sombras que se desprendían de mi cuerpo y se adherían a los engranajes. Cada movimiento que intentaba hacer la máquina lo anticipaba, atrapándome más, consumiéndome. El dolor comenzó a ser físico. Sentí mis huesos crujir mientras el suelo metálico me absorbía. Mis uñas rasgaban la chapa oxidada y no había nada a lo que aferrarme. Intenté gritar por ayuda, pero mi boca solo emitía un ruido horrible, gutural, que alimentaba la fábrica. Cada lamento mío se transformaba en un engranaje más, en una polea más, en un motor que nunca se detenía. Mi mente comenzó a fragmentarse. Ya no sabía si estaba despierto, si había entrado por curiosidad o si siempre había estado atrapado allí, parte de la maquinaria de horror. Y entonces, lo entendí con una claridad terrible. No podía salir. No había luz al final. No había puerta. No había escape. Cada pasillo, cada sombra, cada eco, todo estaba diseñado para mí, para mantenerme atrapado, para convertir mi miedo y mi dolor en alimento perpetuo. Intenté luchar, batallar, gritar, pero mi cuerpo ya no respondía como antes. Era una extensión más de la fábrica, un engranaje vivo, un lamento que se repetía infinitamente. La última chispa de mi conciencia gritó, y en ese momento comprendí que la máquina siempre había estado viva. Yo solo había sido un curioso, un incauto que se dejó arrastrar, y ahora mi esencia se sumaba al coro de los condenados. Mi propio horror me había creado un lugar en la eternidad de la fábrica, y cada grito que alguna vez temí escuchar afuera, ahora estaba dentro de mí, latiendo, respirando, lamiendo mis entrañas. No había regreso, solo estaba, y seguiría estando, alimentando la máquina de lamentos para siempre. Sentí como la fábrica me devoraba desde dentro. No era solo un lugar, era un organismo hambriento que respiraba a través de mis pulmones y palpaba con mis extremidades. Cada engranaje que giraba parecía morder mi carne, arrancando fragmentos que se convertían en eco de dolor, en lamentos que alimentaban la maquinaria. Mi sangre burbujeaba y corría por los tubos oxidados, mezclándose con el aceite y el polvo, mientras mis ojos se dilataban, intentando registrar todo lo que me rodeaba y todo lo que me estaba consumiendo. Un olor a hierro quemado y carne cocida se mezclaba con el hedor de mi propio miedo. Mis manos, ahora extrañas, se fundían con los engranajes. Sentía la textura fría del metal mezclada con la viscosidad de mi propia piel. Cada movimiento que intentaba hacer se traducía en un dolor indescriptible, como si mis huesos fueran piezas que debían encajar en la maquinaria para mantenerla viva. Cada respiración se volvía un estertor, y con cada estertor, mis gritos se sumaban al coro que nunca cesaba. Intenté cerrar los ojos, pero incluso la oscuridad era hostil. Sombras retorcidas se arrastraban sobre mi rostro, rozando mi carne como cuchillas invisibles, dejándome cicatrices que no existían antes de entrar. Sentí mis orejas llenarse de un murmullo constante, cientos de voces que me llamaban, pero ninguna era mía, o quizá todas lo eran, deformadas por el tiempo y el dolor. Cada sonido era un látigo que me obligaba a mirar, a recordar, a temer. La fábrica se volvió un laberinto de vísceras metálicas y cuerpos difusos. Los tubos se enrollaban como serpientes que buscaban mi cuello. Las ruedas giraban como mandíbulas que me atrapaban. Ya no distinguía mi cuerpo de la máquina. Mis venas eran cables,
mis huesos poleas, mis gritos engranajes. Cada intento de huida era inútil. Cuanto más luchaba, más me fusionaba con ella, más me perdía en un abismo de acero, aceite y lamentos. Y entonces lo vi, un reflejo en un charco negro, líquido y vivo, que me mostró lo inevitable. Mi rostro se deformaba con cada giro de la maquinaria. Mis ojos eran engranajes, mi boca una salida de vapor que exhalaba gritos eternos. Comprendí que no había nadie más, solo yo y la fábrica, unidos en un ciclo sin fin. Cada segundo que pasaba, cada latido, cada respiración, alimentaba su hambre. Mi conciencia se fragmentaba, mis recuerdos se volvían engranajes más y la desesperación se convertía en un combustible imposible de extinguir. Finalmente entendí que nunca había estado vivo. Solo había sido una curiosidad que la fábrica reclamó, un cuerpo dispuesto que ahora existía para mantener el horror perpetuo. Mis gritos se perdieron en un coro infinito. Mis lamentos se transformaron en fuerza motriz y la máquina de lamentos se regocijó, hambrienta y completa, con cada fragmento de mí que la mantenía viva. No había escapatoria, ni mañana, ni esperanza, solo el eterno roce de metal y carne, y la certeza de que el miedo más profundo se alimenta a sí mismo. Mi conciencia ya no era mía. Cada latido retumbaba como un martillo sobre placas de acero, y cada respiración se sentía como si mis pulmones fueran triturados y reconstruidos con metal. La fábrica se movía conmigo, respiraba conmigo, se alimentaba de mí. Podía sentir cómo mis venas eran cables que vibraban al ritmo de un motor que no cesaba nunca. Cada giro de un engranaje me arrancaba un gemido. Cada tubo que se enrollaba sobre mi cuerpo me hacía sentir mis extremidades deformarse, fundirse con el metal y la sombra. El aire estaba caliente y húmedo, casi líquido, y olía a sangre vieja y aceite quemado. Intenté gritar, pero mi voz era un eco que se multiplicaba, retorciéndose hasta que no reconocía su sonido. Mis ojos estaban abiertos y cerrados al mismo tiempo. Veía mi reflejo en charcos de aceite negro que se movían como si fueran criaturas, deformando mi rostro, deformando mis manos, convirtiéndolas en pinzas y poleas que se integraban en la maquinaria. Cada movimiento que intentaba hacer dolía más que el anterior, como si cada fibra de mi ser se rompiera solo para recomponerse como engranaje. Entonces lo sentí, un dolor frío y profundo que me atravesaba como un rayo, desde la punta de los dedos hasta la médula de los huesos. Era la fábrica reclamándome por completo. Mis gritos se habían transformado en alimento, en energía mecánica. Mi desesperación era el combustible que mantenía las ruedas girando, los tubos latiendo, los engranajes mordiendo. Ya no había yo. Solo existía la máquina de lamentos y cada fragmento de mí que la sostenía. El murmullo de voces creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Miles de gritos, los míos y los de otros que nunca existieron fuera de la fábrica, se mezclaban en un torbellino que me envolvía, que me desintegraba, que me reconstruía en su propia forma. Podía sentir cada latido de mis venas como un tambor, cada nervio como un cable tenso, cada órgano como un pistón que bombeaba miedo y dolor hacia la eternidad. Mi carne y mi sangre se fundieron con el metal, con la sombra, con el aceite negro que parecía vivo. Y comprendí la verdad definitiva, aterradora y absoluta. No había salida. Nunca la hubo. Mi vida, mi cuerpo, mi miedo, todo era parte de un ciclo interminable, un engranaje más en la máquina de lamentos. Cada instante que pensaba que podía escapar, que podía recuperar algo de humanidad, la fábrica lo absorbía, triturándolo, transformándolo en eco perpetuo. Me convertí en sonido, en vibración, en lamento.
Mi mente ya solo era un hilo de conciencia entre cientos de engranajes gritando al unísono. Sentí mis propios gritos atravesarme desde dentro, desgarrándome, mezclándose con los otros, y comprendí que había dejado de ser humano para ser eternamente la maquinaria de horror que siempre me acechó. La fábrica respiraba conmigo, y yo ya no respiraba por mí, sino para mantenerla viva. No hay mañana, no hay luz, solo hay metal, aceite, sombras, gritos y miedo eterno. La máquina de lamentos me reclama, y yo soy suya, para siempre.